Yo solía creer que la sangre lo era todo, que los hijos eran el sentido de cada sacrificio, de cada rodilla gastada fregando pisos ajenos, de cada comida que me salté para que ellos tuvieran plato lleno. Me equivoqué. Y tardé 67 años en entenderlo. Mi nombre es Elena Morales. Durante 40 años limpié casas. No las mías, claro. Yo nunca tuve casa propia. Limpié las casas de familias que sí tenían todo. Jardines con flores que yo regaba, cocinas con alacenas llenas que yo organizaba, habitaciones con camas suaves donde yo nunca dormí. Mis manos se arrugaron en agua con cloro. Mis rodillas se desgastaron en pisos de mármol que brillaban para otros. Pero yo estaba orgullosa, porque cada peso que ganaba iba directo a mis 3 hijos, Roberto, Daniela y Marcos. Roberto fue el primero. Estudió administración de empresas. Yo pagué cada cuota de su universidad vendiendo empanadas los fines de semana. Recuerdo sus palabras cuando se graduó. Mamá, gracias. Algún día te lo voy a devolver todo. Daniela estudió diseño gráfico. Para pagarle el curso, trabajé dobles turnos durante 2 años. Mis varices empeoraron tanto que ya no podía estar de pie más de 6 horas. Pero ella merecía cumplir su sueño. Marcos, el menor, quería ser ingeniero. Hipotequé lo único que tenía, mi dignidad. Pedí prestado a nombre mío, sabiendo que jamás podría pagarlo sola. Pero él era mi bebé, mi último. Los 3 se recibieron, los 3 consiguieron buenos trabajos, los 3 formaron familias hermosas y los 3 se olvidaron de mí. Quizás tú también conoces esa sensación de volverse invisible para quienes juraste que te verían siempre. Si es así, quédate conmigo, porque lo que pasó después cambió todo lo que yo creía sobre el amor y la familia. Al principio fueron excusas pequeñas. Mamá, hoy no puedo pasar, tengo una reunión importante. Mamá, los niños tienen actividades. Mamá, estamos muy ocupados, ya te llamamos. Las llamadas se espaciaron. Primero una vez por semana, luego una vez al mes, después solo en mi cumpleaños. Y finalmente, ni eso. Cumplí 65 años sola, en mi departamento de un ambiente en el barrio de Floresta. El edificio estaba cayéndose a pedazos, pero era lo único que podía pagar con mi jubilación miserable. Ese día, esperé todo el día junto al teléfono. Preparé un budín de limón, el favorito de Marcos. Puse la mesa con el mantel bordado que había sido de mi madre. Esperé, y esperé, y esperé. Ninguno llamó. Lloré esa noche como no lloraba desde que murió mi esposo, 20 años atrás. Pero había algo peor que la soledad, la enfermedad. Empecé a sentir dolores en el pecho. Al principio los ignoré. Estaba acostumbrada al dolor. Pero una madrugada desperté sin poder respirar. Llamé a Roberto. No contestó. Llamé a Daniela, buzón de voz. Llamé a Marcos, teléfono apagado. Llamé a la ambulancia yo misma. En el hospital me diagnosticaron insuficiencia cardíaca. El médico me explicó con palabras técnicas que mi corazón estaba cansado. Yo no necesitaba que me lo explicara. Lo sentía. Pasé 3 días internada, sola. Ninguno de mis hijos apareció. Les dejé mensajes, les escribí. Silencio. Cuando me dieron el alta, tomé un taxi de regreso a mi departamento. No tenía dinero para el taxi, así que empeñé mi alianza de bodas. Era lo último que me quedaba de valor. El chofer me ayudó a subir las escaleras. Me miró con lástima. Esa mirada que te atraviesa el alma porque sabes que dice la verdad. Estás sola y el mundo lo sabe. Los meses siguientes fueron un descenso lento hacia la invisibilidad total. Mis hijos no solo no llamaban, habían bloqueado mis números. Lo descubrí cuando intenté contactarlos por emergencia. Necesitaba dinero para los remedios del corazón. Los mensajes no llegaban. Las llamadas no entraban. Fui a la casa de Roberto, una casona hermosa en un barrio cerrado, de esos donde hay seguridad privada y jardines perfectos. El guardia no me dejó entrar. La señora dice que no la conoce, me dijo sin mirarme a los ojos. No la conoce, su propia madre. Intenté con Daniela.
Ella al menos abrió la puerta, pero sus palabras fueron peores que el rechazo de Roberto. «Mamá, ya no podés venir así sin avisar. Los vecinos hablan. Vos entendés, ¿no? Nosotros tenemos una posición social que cuidar». Me cerró la puerta en la cara y yo me quedé ahí parada, en el pasillo de su edificio elegante, sintiendo cómo algo dentro de mí se rompía definitivamente. Marcos ni siquiera me atendió. Su esposa salió y me dio 100 pesos. «Esto es lo último que te vamos a dar. Marcos dice que ya es hora de que dejes de ser una carga». Una carga. Así me llamó mi hijo menor, el que lloró en mis brazos cuando su primer amor lo dejó, el que me pidió que lo acompañara a su entrevista de trabajo porque tenía miedo, el que me prometió que yo envejecería en su casa, rodeada de nietos. Volví a mi departamento. Ya casi no podía pagar el alquiler. Había vendido todo lo que tenía valor: los muebles, la vajilla de mi abuela, hasta la máquina de coser con la que había hecho la ropa de mis hijos cuando eran pequeños. Me quedaban 2 mudas de ropa, un colchón en el piso y una fotografía vieja donde aparecíamos los 4. La guardaba en el único cajón que me quedaba. A veces la miraba y no reconocía a esos niños sonrientes. ¿En qué momento se convirtieron en extraños? Fue entonces cuando apareció don Julio. Yo limpiaba la casa de don Julio Sandoval desde hacía casi 30 años. Era un hombre mayor, abogado jubilado, viudo y sin hijos. Vivía solo en una casa enorme en el barrio de Belgrano. Una casa llena de libros, de recuerdos, de silencio. Durante todos esos años hablamos poco. Yo hacía mi trabajo, él leía sus libros o escuchaba música clásica en su estudio. Pero había entre nosotros un respeto silencioso, una dignidad mutua. Un día, mientras yo limpiaba su biblioteca, me desmayé. Cuando desperté, estaba en su sofá, con una manta sobre los hombros y él trayéndome un té. «Elena», me dijo con voz firme pero amable, «usted no está bien. Y no me mienta, que la conozco hace 30 años». No sé qué pasó, pero algo en su tono me quebró. Y lloré. Lloré como no había llorado nunca. Le conté todo: el abandono, la enfermedad, la soledad, el departamento que ya no podría pagar, los hijos que me habían borrado de sus vidas. Él escuchó en silencio. Cuando terminé se levantó, fue a su estudio y volvió con un sobre amarillento. «Elena, yo no tengo familia, no tengo a nadie. Esta casa, mis ahorros, todo lo que construí en mi vida no tiene destino. He estado pensando mucho en esto últimamente». Abrió el sobre y me mostró unos papeles. Eran documentos legales, sellados, notariados. «Este es mi testamento y usted está aquí». No entendí. «¿Yo? Pero don Julio, yo solo soy su empleada». Él negó con la cabeza. «Usted es la única persona que ha estado a mi lado 30 años sin pedirme nada, sin esperar nada, solo haciendo su trabajo con dignidad y respeto. Eso es más familia que la sangre, Elena». Yo no podía creerlo. Pensé que estaba soñando o delirando por la falta de medicamentos. Pero lo que descubrí después fue algo que nunca imaginé posible. Quédate para ver cómo esta historia cambió mi destino para siempre. Don Julio me explicó que había modificado su testamento 6 meses atrás, después de escuchar por casualidad una conversación telefónica mía con Roberto. Yo le suplicaba que me prestara dinero para los remedios. Roberto me había gritado que dejara de molestarlo, que él tenía sus propios gastos, que yo debía arreglármelas sola. Don Julio lo escuchó todo, y algo cambió en él ese día. Yo tuve padres que me abandonaron cuando era niño, me confesó. Crecí en un orfanato. Me hice abogado a punta de becas y trabajo nocturno. Construí esta vida solo, y siempre juré que si algún día tenía la oportunidad de ayudar a alguien que realmente lo necesitara, lo haría. Usted merece esta oportunidad, Elena, no por lástima, por justicia. Justicia. Esa palabra resonó en mi cabeza durante días. Yo no le creí del todo.
Pensé que era un gesto amable de un anciano solitario, pero que nunca se concretaría. Los ricos siempre dicen cosas lindas, pero la realidad es otra. Así que seguí limpiando su casa, seguí luchando por pagar mi alquiler, seguí muriendo de a poco en mi soledad. 3 meses después, don Julio falleció. Un infarto mientras dormía. Muerte tranquila, dijeron los médicos. Yo lloré en su funeral como si hubiera perdido a mi propio padre. Era el único ser humano que en los últimos años me había tratado con dignidad. Lo enterraron en el cementerio de Chacarita, en una tumba sencilla que él mismo había elegido. No había nadie más en el funeral, solo yo, el cura y 2 empleados de la funeraria. Una semana después, recibí una carta certificada. Era del estudio jurídico que manejaba los asuntos de don Julio. Me citaban para la lectura del testamento. Fui sin expectativas. Probablemente me dejaría algún pequeño dinero, pensé. Algo para los remedios, quizás. Llegué al estudio y había 3 abogados esperándome. Me trataron con una formalidad que me incomodó. Uno de ellos, un hombre joven de traje gris, abrió el sobre testamentario. Señora Elena Morales, según la última voluntad del señor Julio Sandoval, usted es beneficiaria única y universal de todos sus bienes. Mi cerebro tardó 10 segundos en procesar esas palabras. ¿Beneficiaria única? ¿Universal? El abogado continuó. Esto incluye la propiedad ubicada en Belgrano, valuada en aproximadamente $2 millones, más cuentas bancarias por un total de $1,5 millones, más acciones, bonos y otros activos por un monto adicional de $800,000. Me desmayé, literalmente. Cuando desperté estaba en el sofá del estudio con una secretaria dándome aire con un folder. Los abogados me miraban preocupados. Señora, ¿se encuentra bien? ¿Necesita un médico? No necesitaba un médico. Necesitaba entender si estaba soñando, pero era real. Todo era real. Todo. Don Julio me había dejado una fortuna que convertiría a esta empleada doméstica, abandonada por sus hijos, en una mujer millonaria. Los días siguientes fueron un torbellino de trámites, firmas, papeles. Los abogados se encargaron de todo. Yo apenas podía procesar lo que estaba pasando. Me mudé a la casa de Belgrano. La casa que yo había limpiado durante 30 años ahora era mía. Caminaba por esos pasillos como un fantasma, tocando los muebles, los libros, sintiendo que en cualquier momento alguien me diría que era un error, que debía volver a mi departamento miserable. Pero no era un error, era real. Y lentamente empecé a entenderlo. Contraté una enfermera para que me ayudara con mis medicamentos. Contraté un abogado personal para que manejara mis asuntos. Abrí nuevas cuentas bancarias. Empecé a vivir sin el terror constante de no poder pagar el alquiler, sin el miedo a no tener dinero para comer, sin la humillación de depender de hijos que me despreciaban. Pasaron 2 meses antes de que mis hijos se enteraran. No fui yo quien les dijo, fue la vida misma. Roberto me vio un día saliendo de un banco en Puerto Madero. Yo iba bien vestida, con ropa nueva, con un chofer esperándome. Se quedó paralizado. Me acerqué a él. «Hola, Roberto», le dije con calma. Él tartamudeó algo incomprensible. ¿Qué haces acá, mamá? ¿Y esa ropa? No le respondí. Simplemente le sonreí y me subí al auto. Esa noche recibí 15 llamadas suyas. No contesté ninguna. A la semana apareció en la casa de Belgrano. El mismo guardia que antes me había impedido entrar a su casa, ahora cuidaba la mía. La ironía era deliciosa. Roberto insistió. Le dije al guardia que lo dejara pasar. Entró con cara de incredulidad. Miró la casa, los muebles, el jardín. «Mamá, ¿qué es todo esto? ¿De quién es esta casa?» Me senté en el sillón de terciopelo verde que tanto me gustaba y lo miré fijamente. «Es mía, Roberto. Me la dejó don Julio Sandoval, el hombre para quien trabajé 30 años. El hombre que me trató con más dignidad en 3 meses que vos en 3 años.
Su cara cambió. Primero sorpresa, luego cálculo, finalmente codicia. Lo vi en sus ojos. El mismo brillo que tienen los buitres cuando huelen carroña. Mamá, qué alegría, qué bendición. Sabes que nosotros siempre estuvimos para vos, solo que, bueno, estábamos ocupados. Pero ahora podemos recuperar el tiempo perdido. Yo puedo ayudarte a administrar todo esto. Soy licenciado en administración, ¿te acordás? Podemos hacer un fideicomiso, invertir. Lo interrumpí. Roberto, cuando te necesité no estabas. Cuando me moría de hambre no estabas. Cuando me desmayé en el hospital no estabas. Y ahora que tengo dinero, apareces con consejos y con ayuda que nunca pedí. Se puso pálido. Mamá, yo sé que cometí errores, pero... Lo corté de nuevo. No son errores, Roberto. Son decisiones. Vos decidiste que yo no valía tu tiempo. Y yo respeto esa decisión. Ahora yo decido que vos no vas a formar parte de mi vida. Se fue llorando. No de tristeza, de rabia, de impotencia. Porque por primera vez en su vida, el dinero no estaba de su lado. Daniela apareció 2 días después. Con lágrimas, con disculpas, con una caja de bombones caros. Mamá, perdóname. Fui una hija horrible, pero te juro que voy a cambiar. Te lo juro por mis hijos. La miré sin emoción. Daniela, tus hijos no me conocen. Yo soy una extraña para ellos porque vos me convertiste en una extraña. No vengas ahora a usarlos como excusa. Ella intentó abrazarme. Me aparté. Mamá, por favor, dame una oportunidad. Le respondí con calma. Yo te di todas las oportunidades del mundo. Te di mi juventud, mi salud, mi vida entera. Y vos me cerraste la puerta en la cara porque tus vecinos hablaban. Ahora los vecinos van a hablar de cómo tu madre millonaria no te habla. Y vas a tener que vivir con eso. ¿Alguna vez el silencio te enseñó más que 1000 palabras? Yo aprendí que el verdadero amor no grita, no suplica, no ruega. Simplemente está. ¿O no está? Déjame tu respuesta abajo, porque estas historias viven en cada uno de nosotros. Marcos fue el último. Llegó con su esposa, la misma que me había dado 100 pesos llamándome carga. Llegaron con un plan. Lo vi en la carpeta que traían. Querían que yo invirtiera en el negocio de Marcos. Querían que les comprara una casa más grande. Querían que les pagara el colegio privado de sus hijos. Querían. Los escuché en silencio. Cuando terminaron saqué la fotografía vieja, la que guardaba en mi cajón durante mis peores días. La puse sobre la mesa. ¿Ven esto? Son ustedes de niños. Ustedes cuando me abrazaban y me decían que era la mejor mamá del mundo. ¿Qué pasó con esos niños? Marcos bajó la mirada. Mamá, crecimos. La vida es complicada. Negué con la cabeza. No, Marcos. La vida no es complicada. La gente se vuelve complicada cuando olvida de dónde viene. Les dije la verdad. Que no recibirían nada de mí. Que mi herencia iría a fundaciones que ayudan a madres abandonadas. Que mi casa se convertiría en un refugio para ancianos sin familia. Que mi dinero serviría para darle dignidad a personas que la perdieron, como yo la perdí. Se fueron gritando. Amenazaron con demandas, con escándalos, con llevarme a juicio por incapacidad mental. Dejé que gritaran. Sus voces ya no me herían, porque finalmente había entendido algo fundamental. Ellos nunca fueron mi familia, fueron mi responsabilidad. Pero la familia, la verdadera, es la que te elige sin obligación, como don Julio me eligió a mí. Hoy, 3 años después, vivo en paz. Inauguré la Fundación Julio Sandoval, que ayuda a empleadas domésticas a terminar sus estudios y a tener jubilaciones dignas. Construí una residencia para ancianos abandonados, con jardines, con biblioteca, con dignidad. Cada peso que don Julio me dejó está siendo usado para sanar el dolor que yo viví. Mis hijos siguen intentando contactarme, especialmente en Navidad, en mi cumpleaños, en fechas donde la culpa les pesa. Les respondo siempre lo mismo. Estoy bien. Tengan una linda vida. Nada más. Porque el perdón no significa reconciliación.
significa soltar el veneno que te mata lentamente. A veces me siento en el jardín de esta casa que ahora es mía y pienso en don Julio, en ese hombre silencioso que me vio cuando yo era invisible, en ese extraño que me dio lo que mis propios hijos me negaron, respeto, y lloro. Pero ya no de tristeza, de gratitud, porque si algo aprendí en estos 67 años es que la familia no es quien comparte tu sangre, es quien comparte tu dolor, tu dignidad, tu humanidad. Don Julio fue más padre para mí en sus últimos meses de vida que mis propios hijos en décadas. Y si alguien me preguntara si me arrepiento de haberles cerrado la puerta, respondería lo mismo que le respondí a Roberto la última vez que lo vi. No me arrepiento de proteger mi paz. Me arrepiento de haber tardado tanto en hacerlo. La vida devuelve lo que das. No siempre de la forma que esperas. No siempre de las personas que esperas. Pero siempre, siempre devuelve. Yo di amor incondicional a mis hijos. Y la vida me devolvió amor incondicional de un extraño. Un extraño que resultó ser la familia que yo merecía. A veces la sangre no es suficiente. A veces el karma usa manos inesperadas para equilibrar la balanza. Y a veces, solo a veces, la justicia llega cuando ya dejaste de esperarla. Esta es mi historia. La historia de una madre abandonada que recibió una herencia millonaria de un extraño. Pero más que dinero, recibí algo que no tiene precio. La confirmación de que mi vida tuvo valor. Que mis manos arrugadas valían más que todas las promesas rotas de mis hijos, que mi dignidad, aunque pisoteada, nunca murió. Y ahora vivo, no para ellos, para mí, para las personas que ayudo, para el legado de un hombre bueno que vio en mí lo que mi propia sangre no quiso ver: humanidad. Esa es la verdadera herencia, no el dinero, sino la certeza de que valías la pena, incluso cuando nadie más lo creía.